Yo tengo curiosidad, René, por saber cómo es el proceso para realizar un documental. ¿Cuánto tiempo te ha tardado? ¿Cómo desarrollas la historia? ¿Cuál es el proceso creativo? Mira, los documentales que yo hago tienen un proceso creativo distinto que hace la mayoría de la... Porque yo tengo un estilo. ¿Cuál fue el estilo que yo adquirí, que tiene mi trabajo? Es reconstrucción de la memoria histórica del pueblo dominicano. Eso quiere decir que en los documentales míos no hay testimonios de personas, de teóricos, de la universidad, hablando. Son basadas en los hechos. Sí, en imágenes de la época, imágenes y sonido de la época. Esa es la línea de los largometrajes documentales. En el de Fran y el de Tras la huella del Prado sí habían testimonios por la característica de esos eran cortometrajes, pero en el largometraje no tienen eso. Entonces, para uno hacer una reconstrucción de un periodo histórico, lo primero que yo hago es leerme toda la bibliografía del periodo. Entonces, por ejemplo, con lo de la trinchera del honor, yo hago, bueno, ya tú podemos pasar el poder del jefe. No, porque el poder del jefe, un, dos, tres, Eso ha sido sí, contundente para tu carrera también. El poder del jefe, eso es el proyecto más ambicioso en términos de profesionales. Entonces, yo dije, como son 30 años, yo lo voy en 3 de 10. Entonces, el primero comenzaba del 1916 a 1937. Entonces, yo me agarré todos los libros, oye bien, que existen sobre ese periodo, y todos los periódicos y todas las cosas de eso, la música, las modas, todo, ¿tú me entiendes? Entonces, después que yo leo eso y reviso y veo. Y hace tus anotaciones particulares, claro, donde quiere llevar la historia. Exactamente, entonces yo hago un borrador, empiezo y escribo, tú ves, un borrador, después yo tengo mi cabeza llena de informaciones y todo, cómo yo voy a ordenar. Ahí viene entonces el concepto de estructura dramática, porque en los trabajos míos hay una estructura dramática como si fuera en la ficción, tú ves. Si tú te das cuenta, los trabajos míos no son aburridos. Pues, porque se está siguiendo una estructura dramática, pero la estructura dramática, en vez de yo hacerla con los personajes, lo hago con los acontecimientos, con los datos y con los efectos. ¿Ves? Y entonces así comienzo. Primero, investigación bibliográfica. Luego, un borrador sobre la base de esa investigación bibliográfica. Luego de ese borrador, entonces yo hago una investigación visual. La fotografía, las fílmicas, los sonidos que habían, para entonces yo proceder a armar el documental. Entonces, después yo hago esa investigación, espérate, porque hay otro pedacito que es más complicado. Después que yo hago esa investigación visual, fíjate, yo encuentro un montón de fotografía, un montón de fílmica, organizar, clasificar toda esa información visual y hacerla coherente con lo que yo quiero contar, tú ves, ese otro trabajo. Entonces, cada documental de eso a mí me llevó alrededor de 2 a 3 años. ¿Cada documental? Claro, el de Trujillo me llevó 10 años, la serie de Trujillo tiene 10 años de trabajo. ¿Ves? Entonces lo que pasa es que mucha gente que ve que yo tengo cierto éxito, cree que yo me levanté un día y hice un documental, eso no es así. Hay que fajarse, tiene una página buena, yo me he fajado. No, el que termina esta entrevista ya lo sabe. ¿Sí? O sea, ya lo sabe, está claro en eso. O sea, es tirando páginas. Mira, no hay día que yo salga a la calle, en un supermercado, que la gente me pregunte, ¿y cuándo es el próximo documental? O sea, la gente, ¿cuándo sigue la segunda parte de tal? ¿Ve? Entonces yo lo que digo a la gente, no, lo que pasa es que me falta tirar muchas páginas para la izquierda. Claro. ¿Dónde buscas y recopilas? Porque en los que he visto, bueno, tienes audios que tienen un valor incalculable, o sea, cosas que la gente no tiene tanto acceso. ¿Cómo se consiguen todas esas cosas? ¿Dónde vas? ¿Dónde te nutres aparte ya de la parte bibliográfica, por supuesto? Claro, mira, aquí yo inicié una investigación. Bueno, para seguir con la primera parte, la industria del cine, o sea, el cine, la imagen en movimiento se generó en 1895. En los primeros años del siglo hubo camarógrafos que andaban por el mundo, pero aquí en la República Dominicana existen imágenes de nuestro país que hacían reporteros extranjeros que venían. ¿Ves? Entonces, de ese primer periodo que te dije que el poder les espera del 16 al 37, ahí yo fui a los Archivos Nacionales en Washington y ahí podrás ver las imágenes que hicieron los marines, porque hay que recordarle a los televidentes que de 1916 al 24 ese país estuvo dominado por los Estados Unidos, estuvo intervenido. Aquí había un gobierno militar de los Estados Unidos. O sea, durante 8 años, 16 al 24, aquí el jefe era un militar norteamericano que mandaba. Entonces,
durante ese periodo se grabaron muchas cosas. Y en el Poder de Jefe, la gente podrá ver los marines cuando desembarcaron, puede ver varias actividades de los marines acá, y eso lo conseguí yo en Washington. Y ahí conseguí yo una entrevista, que es como cuando empieza el documental, cuando Trujillo fue a Washington por primera vez, que tiene sonido directo, cuando él da la bienvenida en la estación del norte, creo que se llama, en Union Central, la Unión Central de Washington, desmontándose del tren. Eso también lo conseguí yo en Washington. Pues, que yo fui a Washington, pero también iba a la Biblioteca Pública de Nueva York, a indagar en los ficheros, y ahí me dicen dónde están el asunto. Fíjate, paralelo a eso, luego de eso, vienen los otros, el 2, el 3, después la herencia. Yo inicié una investigación sobre la fílmica de la voz dominicana, que la explico con detalle en mi libro escrito sobre cine, que está en la biblioteca y creo que quedan algunas librerías. Para hacer esos documentales, detecté que La Voz Dominicana se fundó en 1952, pero 2 años después, en 1954, fue que se instalaron los laboratorios de revelado para hacer el noticiario. Entonces, yo empecé a indagar dónde estaban esas fílmicas. Yo encontré fílmicas de La Voz Dominicana en coleccionistas privados. Hay uno muy importante cuyo nombre voy a reservar porque ya murió, me vendió una cantidad. Después he encontrado en diferentes lugares, fílmicas. Y para satisfacción mía y de lo que aman la historia de este país, gracias que llegué a tiempo, porque el lugar donde la tenía era un closet que tenía filtraciones, entonces la estaban oxidadas. Bueno, en libros yo le tomé fotografía, una gran cantidad ya estaban oxidadas, entonces el celuloide cuando se humedece se daña, ¿ves? Y una gran cantidad se dañó, y yo una buena cantidad la recuperé. De esa buena cantidad recuperada se nutrió el Poder del Jefe 3, ¿ves? Y otros trabajos. Luego hubo otra etapa porque caída la dictadura, se volvió a trabajar en 16 milímetros en los 12 años de Balaguer. Entonces, ahí, en los 12 años de Balaguer, cuando irrumpe la tecnología del video, esta que estamos... De la nueva era. De la nueva era, en los años 80, se abandonó el celuloide, las latas de 16 milímetros. Porque estos amigos ahora la tienen muy fácil, graban aquí y una vez lo ven, van allí. Pero los camarógrafos entonces, oye bien, tenían unos rollitos de 3 minutos, unos chiquitos así, que los sacaban, iban rápidamente a revelarlo. O sea, toda la rueda de prensa se hacían en la mañana, de 9 a 10, porque a las 11 tenían que ir a revelarlo rápidamente para poderlo ver. Entonces un tipo lo cortaba y las locutoras de entonces tenían que leer en función de la rapidez de la imagen. De la imagen, no que tiene teléfono, ¿no? Entonces eso realmente era una proeza. Entonces, ¿qué sucede? Que todas esas fílmicas la cortaban y la guardaban. Entonces, las noticias del día de hoy estaban archivadas. Una buena parte de esas la botaron y otra parte fueron a parar al Museo de Historia y Geografía. Allí estuvieron abandonadas en un depósito y yo fui donde doña Vilma Benzo de Ferrer, que era directora de ese museo, y le pedí permiso para yo copiar ahí. Y me dio una autorización, que la tengo, instalé un telecine en el museo, me fui con dos técnicos y me puse de ahí a revisar, a transferir a Betacán fílmicas. Fíjate, todo eso que yo hago, que hice... Es un proceso extenso. Sí, pero hice por pasión. Yo he dicho que si me hubiesen pagado dinero, quizás yo no lo hago. Que si me contratan para eso, quizás yo no lo hago. Porque es demasiado trabajo. Tú te imaginas un montón de latas poniéndola la gente no se imagina cuando él pone esos reels, ese proyector, y ese bendito proyector a los 3 minutos se rompe la cinta, porque si está mal para acá se rompe, tú tienes que empatar otra vez y volver. Óyeme, y después que se coge, yo voy a volver a montar. Da cansancio. Sí, oye, pero espérate, eso es una pela. Y tú ahí cogiendo también un olor también que penetra. Óyeme, la gente, cuando yo oigo a alguna gente que por ignorancia empiezan a cuestionar y a hablar de eso, y la gente no se imagina todo el trabajo que hay detrás de esos documentales. Óyeme, después de haber sacado todo eso, entonces, a video, entonces voy a la sala de edición con eso, a clasificar y a identificar personas. Eso es un trabajo monumental. Recuerdo todo eso y yo digo, si yo tengo que volver a hacer eso, no lo hago.
Porque es demasiado trabajo. Entonces yo lo hice y lo hago y no me arrepiento de ello por pasión por el oficio, por pasión por el cine, por pasión por mi país. ¿Ves? Has contado historias mejor que cualquier historiador en un libro. Las has plasmado con los hechos, con imágenes que hablan más que 1000 palabras. Es un material de análisis, de estudio que yo siento particularmente que debería ser integrado formalmente al sistema educacional dominicano. O sea, vamos a ver hoy en clase, hay profesores que lo hacen, sí, hay profesores que no. Es un material que tiene un valor invaluable, o sea, es la historia viviente, cercana, más genuina, de aprendérsela también, porque para algunos el libro le toma más tiempo, pero con la imagen la gente retiene muchísimo más fácil. Cuando tú ves todo ese proceso de investigación, cuando has recibido las opiniones de los críticos hacia tu favor, valorando tu trabajo, de los políticos de la época, sé que se ha sentido bien, pero ¿qué piensas tú como ciudadano dominicano que para muchos dicen por ahí que la historia constantemente se repite de rasgos distintos, educación hemos cambiado, pero que seguimos con la semilla establecida de esos años? Para ti, ¿dices que sí o que no? No, lo que pasa es que yo siento que se repite para el que no la conoce. Por ejemplo, si tú te vas para, qué sé yo, para La Vega, por la carretera vieja, tú ves, y te pincha una goma y te rompe el carro, tú ves, y el año que viene tú quieres ir a Santiago, tú no te vas a ir por la carretera vieja. O sea, tú no te vas a ir porque sabes que por ahí hay hoyo, por ahí, o sea que el concepto de que se repite, yo creo que cuando hay desconocimiento de la misma. O sea, políticamente hemos cambiado. Claro que hemos cambiado y hemos avanzado mucho. Claro, en este país yo estoy impresionado. Óyeme, para tener una sola idea, para sacar la cédula en los 12 años de Balaguer, había que hacer un tumulto ahí en el Bacal, una cosa, bueno, pagarle a un bucón para que entrara por allí, él sabe, ¿no? Para que variara por allí, oye, pero ahora tú vas, bueno, y la licencia también, la licencia era todo un proceso, pero... No, ahora es un poco más automatizado, sí, definitivamente. Entonces, yo te digo, pero esto es una... otra cosa que me ha impresionado, para que tú veas, que me siento muy satisfecho con el avance de mi país como nación. Uno de los hijos míos tuvo un problema con unas notas, y yo fui al distrito escolar en Ciudad Nueva de la educación, a averiguar un asunto. Y ahí me entero yo que él tiene una base de datos que tiene todas las notas del país. O sea, tú tienes un hijo en Santiago y te dicen la nota del muchacho. Y yo, y de cuál colegio todo. Digo, wow. O sea, los avances que ha tenido nuestro país, solamente de eso, en términos de informática, con relación al pasado, es enorme, con relación a las libertades y todo. O sea, tenemos, claro, nuestra deuda pendiente con las desigualdades sociales y el desequilibrio de los ingresos. Eso es una permanente, tú ves. Por eso mucha gente dice que no avanzamos, porque no hemos podido superar el problema de la pobreza ni la distribución de la riqueza que produce nuestro país. Esa es una deuda pendiente que ahora hay múltiples teóricos que plantean vías de solución. Vamos a ver cuál es la que funciona.